Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. Aproximadamente cada 10 o 15 años la humanidad experimenta un evento que tiene una baja probabilidad de ocurrir, pero cuando sucede golpea con mucha fuerza la economía. La buena noticia es que en la mayoría de las ocasiones crisis es sinónimo de oportunidad y que siempre podemos extraer lecciones para salir fortalecidos. Y de esto trata este vídeo. 6 lecciones financieras vitales que nos ha dejado la pandemia. Y si quieres ver el vídeo, tan solo te pido like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas este vídeo con un amigo que tenga tantas ganas de prosperar como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Escucha atentamente. 6 lecciones financieras clave que podemos aprender de la crisis del virus. Vamos con la primera. La primera lección, y posiblemente una de las más difíciles de entender, es que la pandemia ha dejado totalmente claro que la seguridad laboral no existe. Y es más, tu país, el Estado, no puede protegerte siempre. Un claro ejemplo han sido las prestaciones por desempleo, los subsidios por desempleo. Por suerte, casi todos los países cuentan con beneficios sociales, prestaciones por desempleo que se dan a los trabajadores en caso de perder su puesto de trabajo. Pues bien, tal ha sido la fuerza, la virulencia de esta pandemia, que en algunos países las administraciones públicas no han dado abasto. Todos los días se destruía empleo a pasos agigantados y los canales habituales para conceder esas prestaciones se saturaban. En otras palabras, el dinero no llegaba a la cuenta bancaria de la persona que lo necesitaba. La pandemia ha dejado claro que los beneficios sociales son necesarios, hay que protegerlos, pero bajo ningún concepto deben suponer el epicentro de tu plan financiero. Debes protegerte tú mismo de forma financiera. ¿Bien? Y para esto te voy a dar 3 consejos clave. Punto número 1. Tener un fondo de emergencias ya no es una opción, no se trata de ninguna broma. Tener un fondo de emergencia es algo fundamental y como mínimo debes tener un fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses de gastos mensuales. Bien, es muy simple, calcula lo que gastas al mes y lo multiplicas por 6 y ese dinero solo se puede tocar en caso de emergencia. Me consta que un fondo de emergencia ha sido la diferencia para muchas familias entre comer y no comer. Un fondo de emergencia es una herramienta básica pero muy potente para protegerte a ti mismo y a tu familia. Por ese motivo no debe faltar nunca en tu plan financiero. Siguiente consejo, vive dentro de tus posibilidades. Es más, vive por debajo de tus posibilidades siempre que puedas. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que piensa o medita cualquier tipo de compra que vayas a realizar, evita en la medida de lo posible préstamos al consumo y por supuesto evita rotundamente deuda tóxica. Ya sabes, tarjetas de crédito de alto interés, tipo revolving, etc. El exceso de capital lo empleas en hacer crecer tu fondo de emergencia y por supuesto para tener liquidez, y de esto va el tercer consejo. No inviertas el 100% de tu dinero nunca. Guarda siempre liquidez, guarda siempre dinero en efectivo. De esta forma ya sabes que crisis es sinónimo de oportunidad. Si se presentan oportunidades de inversión, garantizas tener el músculo financiero suficiente para aprovechar esas oportunidades y de esa forma hacer crecer tu patrimonio. Como también teniendo dinero suficiente en efectivo, te garantizas no tener que vender propiedades o acciones en un momento que no sea el adecuado. Bien, no sabemos lo que va a durar esta crisis, pero lo que sí podemos hacer es estar preparados y un colchón financiero es clave. Bien, siguiente punto. Este va a doler bastante. La inversión en bienes raíces no es 100% segura. Me consta que muchas personas piensan que la bolsa es un casino y que invertir en bienes raíces, en propiedades, en ladrillo en general, es la inversión más segura del mundo y que nunca baja. Bien, pues esta crisis, esta pandemia ha dejado claro que esto no es así. Invirtiendo en bienes raíces puedes perder dinero y que la inversión en bienes raíces no es a prueba de crisis, sufre como cualquier otro activo. Esta crisis ha golpeado con fuerza a 3 principales sectores dentro de los bienes raíces: vivienda particular, locales y oficinas y alquiler vacacional. Con respecto a 2019, las operaciones de compra-venta en algunos países han llegado a caer más del 50%. Esto quiere decir que la crisis ha frenado muchas operaciones inmobiliarias, ha congelado el mercado. Por tanto, ahora mismo en algunos países, si quieres vender una propiedad, tienes que ajustar el precio mucho más, ya que la liquidez ha bajado mucho. Con respecto a locales y oficinas, la pandemia, la crisis ha traído el teletrabajo y el teletrabajo ha reducido la demanda de oficinas en más del 30%. Como también esta crisis se ha cebado mucho con el sector minorista, se ha cebado mucho también con
centros comerciales, ya sabes, restricciones de aforo, no poder circular libremente. Pues bien, los propietarios de este tipo de locales lo van a tener mucho más difícil para encontrar inquilino. Como también alquiler vacacional, esta crisis se ha cebado con el turismo. Los centros de las ciudades se estaban convirtiendo prácticamente en parques temáticos, había una excesiva oferta de alquiler vacacional, podríamos decir que era casi una burbuja, y esta crisis ha obligado a muchos propietarios pasar de alquiler vacacional, que es mucho más rentable, a alquiler tradicional. Evidentemente esto aumentará la oferta de pisos de alquiler tradicional y muy posiblemente bajen los precios de los alquileres. Bien. Por tanto, la rentabilidad mensual de muchas viviendas, la rentabilidad por alquiler, se va a ver reducida. Un claro ejemplo es Manhattan. Actualmente hay más de 13.000 viviendas vacías en Nueva York, en Manhattan. Se trata de uno de los niveles más altos de la historia reciente. Por tanto, esta crisis está afectando a los bienes raíces, provocando excesos de oferta en algunos sectores. Como también muchas personas huyen de las ciudades por miedo a futuros confinamientos, por miedo a futuras cuarentenas. Incluso se habla de un cambio a la hora de buscar vivienda. Existe un pequeño repunte de viviendas que están a las afueras de las ciudades buscando más espacio, incluso un pequeño terreno. Por tanto, muchos propietarios tendrán que ajustar el precio de sus propiedades a la baja si quieren alquilar, ¿vale? Si quieren competir con ese exceso de oferta. Por tanto, lo que podemos esperar es reducción en el precio del alquiler y reducción del precio de la vivienda en muchos países. Así que cuando alguien diga que compra una casa, que nunca bajan, aquí tienes la prueba de lo que puede hacer un nuevo paradigma en el sector de los bienes raíces. En esta vida, invertir y 100% seguro nunca van de la mano, siempre hay un riesgo, ¿vale? Siguiente punto, tener un segundo ingreso es vital. Crear múltiples fuentes de ingreso te puede ayudar mucho en este tipo de crisis. Es más, tal y como va la economía, tener un segundo ingreso ya no es una opción. Tener múltiples fuentes de ingreso puede suponer un cortafuegos financiero, un cortafuegos que os proteja ante este tipo de crisis. Y si no lo tienes claro, te voy a dar 3 ideas. Por ejemplo, puedes elegir un hobby que sea a la vez un negocio. Muchas personas coleccionan monedas, coleccionan sellos, coleccionan, por ejemplo, cromos de béisbol. Este tipo de colecciones, si están bien estructuradas, están a buen precio, pueden suponer una fuente de ingresos si lo necesitas. A fin de cuentas es patrimonio que en un momento dado puedes liquidar, puedes vender. Otra idea, pues son rentas mensuales, una pequeña plaza de garaje, un pequeño trastero, un pequeño guardamuebles, unas acciones que repartan algo de dividendo. Evidentemente, en época de crisis puede mermar el interés recibido, el beneficio recibido todos los meses, pero siempre vas a terminar recibiendo algo, un ingreso alternativo, como también sacar partido de tus habilidades. Si sabes idiomas, puedes ser traductor online. Si eres experto en alguna materia concreta, puedes escribir acerca de esa materia y lo puedes monetizar vía un libro, vía escribir para una tercera persona. Estos son algunas ideas. Si quieres que haga un vídeo sobre fuentes de ingreso alternativas, déjamelo en los comentarios. Personalmente pienso que merece mucho la pena que te esfuerces en conseguir múltiples fuentes de ingreso. Tener fuentes de ingreso alternativas te pueden ayudar a conseguir un fondo de emergencia, como ya hemos hablado antes, mucho más rápido, y en resumidas cuentas tendrás mucha más liquidez para aprovechar oportunidades de negocio cuando se presenten. Aparte, blindar tu seguridad financiera no tiene precio, incluso a nivel psicológico. Estarás mucho más seguro de ti mismo, estarás mucho más tranquilo. Cuarto punto, principalmente estamos en una crisis sanitaria y esta pandemia nos ha enseñado que debemos blindar todo lo relacionado con nuestra salud y nuestra seguridad. Principalmente te puedo dar 3 consejos extraídos de esta crisis. El primero es que un seguro de salud no es tirar el dinero. Tener acceso a un médico siempre que quieras, donde quieras y sin esperar muchas colas es una ventaja y es algo muy positivo. Por tanto, es interesante ahorrar en otros gastos e invertir en un seguro de salud adecuado y más que nada por lo que pueda pasar en el futuro, ¿vale? Así que esto hay que tenerlo presente. Siguiente punto, importante, valora tener un seguro de vida y un seguro de decesos. Como te puedes imaginar, en esta vida todo cuesta dinero y es que es caro hasta morirse. Por tanto, con este tipo de seguros te garantizas la máxima cobertura para tu familia, que no tengan que preocuparse de nada. Y el tercer punto, como no puede faltar, es el testamento. Los trámites de una herencia, si no están bien hechos, son caros. Contratar a un abogado vale dinero, hacer una partición de herencia cuesta dinero y es más, se puede alargar mucho en el tiempo, pero todo eso se simplifica yendo al notario y haciendo un simple testamento. Si afrontar la muerte de un familiar es bastante duro, imagínate en el contexto de virus y de pandemia que hemos vivido. Pues bien, con estos 3 consejos se alivia mucho la carga, ¿de acuerdo? Es importante en el momento que tengas un mínimo de patrimonio dejarlo todo bien atado, ¿bien?
Siguiente punto, tener un plan financiero sólido. Una crisis es el momento perfecto para poner en orden tus finanzas. Has descubierto por ti mismo cómo de destructiva puede ser una crisis para determinados sectores y supongo que no querrás que la siguiente crisis te pille desprevenido. Por tanto, siéntate tú solo, con tu pareja, con tu familia y analiza cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades financieras. Y hazte ciertas preguntas incómodas. ¿Qué sucede si me quedo sin trabajo? ¿Qué sucede si no puedo pagar la hipoteca? ¿Cuál es mi principal fuente de ingresos y qué sucede si la pierdo? Como te puedes imaginar, la base de unas finanzas sólidas pasa por la planificación y cuanto más detallada, mucho mejor. Por tanto, si quieres que haga un vídeo sobre cómo hacer un plan financiero o cómo hacer un plan de contingencia financiero, déjamelo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y el último punto, posiblemente el más importante de todos, es que esta crisis nos ha enseñado a seguir nuestra intuición financiera, concretamente a prestar atención a el canario en la mina. ¿Qué es el canario en la mina? Pues muy sencillo. Durante siglos, los mineros descendían a la mina con un canario en una jaula. El canario es un animal que sufre los efectos de los gases tóxicos mucho antes que los humanos, de tal forma que si el canario mostraba signos de agotamiento o incluso moría, era una señal clara de salir corriendo de la mina, ya que aunque los humanos no lo noten, se estaba produciendo una emanación de gases tóxicos mortales para el minero. Afortunadamente, esta práctica está en desuso, me parece algo bárbaro y no apruebo para nada el maltrato a los animales, pero la expresión el canario en la mina está muy presente en la jerga de finanzas, que por otro lado conviene que aprendáis el porqué de esta expresión. Y la expresión el canario en la mina en finanzas se utiliza como adjetivo para un evento más pequeño, casi podría pasar desapercibido, que anuncia o adelanta una crisis o un colapso mayor. Mi anécdota personal en esta crisis, en esta pandemia, pues tiene que ver con los ciudadanos chinos. La comunidad china en España es una comunidad muy emprendedora, desde aquí les mandamos un abrazo fuerte y algunos de estos ciudadanos son propietarios de tiendas con una variedad de productos, tanto de alimentación como de otro tipo. Pues bien, estas tiendas yo no las he visto cerrar nunca. Son personas muy trabajadoras y cuando nos llegaban informaciones aquí en España de que no pasaba nada, que estaba todo controlado, empecé a darme cuenta de que esas tiendas que nunca había visto cerradas empezaban a cerrar. Y en esta historia tenemos dos puntos clave. Por un lado, ciudadanos chinos que tienen auténtica devoción por su negocio, que nunca lo cierran, que son la base de su economía familiar y la mayoría de ellos son autónomos. Aún así, cierran el negocio y dejan de tener ingresos. Y por otra parte, son ciudadanos chinos y tienen información de primera mano del país donde se originó la pandemia. Por tanto, para mí, cuando vi estas tiendas de ciudadanos chinos cerradas, para mí fue el canario en la mina, el auténtico canario en la mina. Las informaciones que llegaban a los españoles era que aquí no pasaba nada, que estaba todo controlado. Pero yo personalmente veía otra cosa totalmente diferente. Con esta anécdota quiero dejar claro con este punto que en vuestra carrera como empresarios y como inversores, en ocasiones tendréis que ignorar a la multitud y seguir vuestros propios análisis, vuestra propia intuición. Y eso es algo que se desarrolla con el tiempo, no os preocupéis. ¿Cuál es el próximo canario en la mina que yo estoy viendo? Bueno, pues hay muchos, pero hay uno que me llama especialmente la atención y tiene que ver con Warren Buffett. Y es que tal y como marcha la crisis, Warren Buffett se ha deshecho de gran parte de acciones bancarias, de bancos, y a la vez está comprando acciones de compañías mineras, está comprando oro de forma indirecta. Es posible que Warren Buffett se esté protegiendo de una oleada de impagos de hipotecas y de préstamos a nivel bancario y se esté protegiendo de una eventual devaluación del dólar bastante salvaje. En las últimas declaraciones de la Fed se ve que han perdido el miedo a la inflación y el dólar se puede ir por los suelos. Por tanto, puede ser la venta de acciones bancarias y la compra de acciones mineras por parte de Warren Buffett el próximo canario en la mina. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Bien, estas son las 6 lecciones principales que podemos aprender de la crisis del virus. Repasamos rápidamente. Protégete a ti mismo, protege tus finanzas. El siguiente punto es que la inversión en bienes raíces no es 100% segura, no es a prueba de bombas. Tercer consejo, en los próximos años un segundo ingreso es vital. Ponte en marcha. Cuarto consejo, muy importante, cuida todo lo relacionado con la salud. Quinto consejo, también elabora un plan financiero lo más detallado posible. Y el sexto punto, vigila los posibles canarios en la mina desde el punto de vista económico. Sigue tu intuición.
¿vale? En los negocios y en la economía. Como también déjame recordarte que en activofinanciero.com/broker-online te dejo el enlace directo en la descripción del vídeo y también en los comentarios. Tienes una selección de brokers, todos con cuenta demo ilimitada, para que pruebes el mundo de las finanzas sin arriesgar tu dinero, ¿de acuerdo? activofinanciero.com/broker-online. Y ahora te toca a ti la pregunta del millón. Quiero que participes en este vídeo dejando tu opinión. ¿Piensas que la crisis del virus está controlada o que la economía puede ir a peor? Como también tienes alguna lección financiera que quieres compartir con nosotros, deja tu opinión en los comentarios. Ya sabes que siempre leo todas vuestras publicaciones. Quiero que sepas que me ha encantado hacer este vídeo. Te recuerdo que comienza la nueva temporada con muchas sorpresas, así que suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que podemos estar en contacto en Facebook, pero también en Instagram, ya que en las historias de Instagram subo análisis bursátiles. Suscríbete y échame una mano para llegar a los 110.000 suscriptores. Y recuerda, lo más importante, la frase del canal: no busques trabajo, créalo.